no, más importante no, pero igual muy importante también para nuestra soberanía. El Sí. 10 de junio también se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector antártico. ¿Por qué? Porque el 10 de junio de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico, constituyendo la primera estructura administrativa argentina establecida específicamente para las islas y su región. Ese mismo día fue designado Luis Bernet como primer comandante, marcando un hito en el ejercicio efectivo de la soberanía argentina sobre estos territorios. Siempre es importante recalcar el reclamo y rescatar la soberanía argentina sobre nuestras queridas islas y sobre el sector antártico adyacente. Bien, eso para mencionar de efemérides del día de hoy. Y bueno, Mati, Bueno, loco, it's show me time. voy a tener que poner a laburar, me parece. Me parece que sí. Bueno, estamos sorteando entradas, le recordamos a la gente. Sí, 351-388-4310 para que nos escriban por ahí a nuestro WhatsApp. Solamente la gente que nos escriba a nuestro WhatsApp se va a poder llevar las entradas, así que incitamos y incentivamos Ahí va. a toda la gente que nos está mirando del otro lado a que nos manden un mensajito ahí a nuestro WhatsApp. Que no pasa nada si nos hablan, gente, es normal. No. Que- Hay saludos, me parece ya, ¿no? Hay saludos en Twitch, léelo, fíjate. Que no tengo abierto el... Ah. Eh, Dice Agubot06. mm, Hola, dice Agu. Hola. Hola, Agu, Hola. un gusto que nos guste, escúchame, que nos escuches y que te guste lo que hacemos, muy humildemente. Después vamos a estar escribiendo el alias ahí en Twitch. Sí. Así que bueno. Bueno, Es un nada. alias para cada uno, ¿no? Aclaramos a Sí. la gente. Tienen que pasarle plata a los tres. Exactamente. Bueno, Lauti, como bien anticipabas vos, el día viernes, si no me equivoco, 3 de junio, se dio a conocer el fallecimiento, no, perdón, viernes 5 de junio, se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari. Bueno, una personalidad muy destacada en nuestro país, en la cultura popular, muy importante, podemos decir, principalmente en los sectores más bajos de nuestra sociedad, en donde, como siempre decimos, lo que más repercute es la música, ¿no? El principal foco con lo que los sectores populares se identifican es la música, y sin dudas el Indio Solari logró captar a todo ese público que lo siguió siempre, desde que tocaba para Desde 100 Cemento. personas, desde el 76, que tuvieron su primer show en Salta hasta el 2001, en donde se separaron. Me llama mucho la atención que el primer show de Los Redondos haya sido en Salta. Es como, Sí. es un dato que no me esperaba. Sí, es una locura. Fue el primer show ahí en un bar que ahora no recuerdo el nombre. Pero ahí empezaron y no pararon más hasta que se separaron por, bueno, cuestiones personales, vaya a saber uno cuáles son. Pero principalmente decir eso, una tarde que tuvo sus repercusiones en todo el país. En Córdoba su gente se juntó en el Patio Olmos, en diversos shows, homenajes. Después en la ciudad de Buenos Aires espontáneamente se juntaron todos en Plaza de Mayo. Cuando apenas se dio a conocer la noticia, a eso de las 9 de la mañana, la gente ya empezó a llegarse a las inmediaciones de Parque Leloir, en donde él vivía ahí en Ituzaingó. Pero bueno, resaltar eso, ¿no? La espontaneidad de la gente al momento de agruparse, de juntarse, de socializar de cierta manera el dolor y de compartirlo con los demás, porque por ahí uno se quedaba en su casa pensando en lo que se había significado el Indio Solari o en lo que significa el Indio Solari en las vidas de cada uno de sus fanáticos, pero cuando está con los demás siente otra cosa, ¿no? Siente que ese dolor es compartido, que es sentido y que la mayoría de las personas que están con él al lado lo sienten, y cuando viene el llanto siempre hay alguien para abrazar, porque se sabe que el de al lado está atravesando el mismo dolor, así que eso es muy valorable. Y que es un poco lo que pasa ante cada fallecimiento, ¿no? Ya sea desde el familiar más cercano que tengas como del ídolo más masivo que conozcas. Sí. Es un poco eso, ¿no? A la hora de llorarlo, que también es un momento de recuerdo donde también hay risa, donde también hay alegría, o sea, porque en velorios, bueno, despedidas en general, también hay momentos en el que uno recuerda con cierto...
atismo, no sé, nostálgico de la alegría a esa persona. Sí. Y también hay algún que otro chiste, alguna que otra anécdota compartida, alguna historia que pueden contar que le saca una sonrisa sobre esa persona. Y como digo, va desde, no sé, algún familiar que se perdió y que es una despedida cerrada para la familia y amigos cercanos, como en este caso, algo totalmente masivo, como lo es un ídolo total, como lo fue el Indio, como lo han sido tantos otros, ¿no? Sí, y además, eso, yendo ya más a lo que fue la despedida que tuvo lugar el día sábado en Villa Domínico, ahí en Avellaneda, no se vivió, o sea, sí hubo obviamente llanto, tristeza, sí. Pero la fiesta, ¿no? La fiesta que caracteriza al público del Indio también se hizo notar, porque más allá de la tristeza, había una búsqueda ahí de recordar al Indio como lo que fue y lo que marcó a lo largo de toda su vida, que fue la fiesta, la algarabía, digamos, el estar con los otros y festejar, que creo que eso también simboliza. Vamos a repasar un poco porque, como vimos, fue un velorio multitudinario, el del Indio Solari. Se especula que alrededor de 1 millón de personas se acercaron a despedirlo ahí en Avellaneda. Las filas llegaron hasta 70 cuadras. Y el velatorio debió abrir antes de lo previsto, antes de la llegada, ante la llegada constante de los fanáticos que asistían de todas partes del país. Un velorio realmente masivo que se inscribe sin dudas en la historia como uno de los más convocantes, ¿no? Pensémoslo, porque bueno, como decíamos, hubo varias vigilias, y ahí lo estamos viendo en la imagen, en Parque Leluar, en Plaza de Mayo, sí. Y finalmente su cuerpo fue velado en Parque Domínico, en Avellaneda. En Villa Domínico. Claro. Pero así se llamaba el parque donde lo velaron. Sí. Antes de que sigas, Mati, te interrumpo, quería destacar algo de la organización de sí. la despedida del Indio, de cómo ese mismo viernes en Buenos Aires, alrededor de Plaza de Mayo, cabe destacar que el gobierno de Jorge Macri, la policía de la ciudad de Buenos Aires, reprimió a varios fanáticos ricoteros, y el día domingo fue la despedida, ¿no?, del velorio, el velatorio, que en una jugada, o sea, simbólicamente muy fuerte, el gobierno de Kicillof, en conjunto, ¿no?, ya seguramente lo dirás, Mati, en conjunto con varios sectores del peronismo, como por ejemplo Máximo Kirchner, para la seguridad no puso policía, sino que puso bomberos. Uh-huh. Y eso me parece un dato no menor, porque simbólicamente también representa, no estamos acá para la represión del sentimiento, sino para asegurar que todo salga en orden, uh-huh. sin la sensación de algo puede salir mal, etcétera, sino que eran bomberos y quienes estaban a cargo también de mover la gente o para las fotos, ayudar a desplegar las banderas de los fanáticos, eran militantes de diversas agrupaciones, si no me equivoco. Sí, recordar que la seguridad la puso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, claro, no Jorge Macri. Pero a eso voy. Pero el día viernes... El día viernes sí, reprimió a la gente. Por eso. En Plaza de Mayo. Y por eso digo que... vos estás bien. Estoy haciendo la comparación. Claro. La comparación entre el caso del viernes en Ciudad de Buenos Aires por parte de la policía del gobierno de Macri, en contraposición con lo que pasó el domingo en el velatorio, claro. que no fue policía, sino que la seguridad fue puesta por bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, que fue una decisión tomada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Uh-huh. Sí, tal cual. Y eso marcó un poco, me parece, el sentido que el Indio hubiese querido que tenga su velorio, ¿no? No que sea la policía quien esté custodiando, sino que más que nada sea una prevención por parte de los bomberos, en este caso, ¿no? Y eso circuló mucho. Pero sí, la verdad que una organización muy buena y que fue resaltada incluso por medios de comunicación que no son afines quizás ideológicamente al Indio Solari, pero que destacaban que hubo una organización muy clara, muy simple, en donde no hubo incidentes, donde el Estado tomó cartas en el asunto y organizó definitivamente el velorio. Y esto de que circuló mucho, que la familia del Indio quería que el velorio sea en la explanada del Congreso,
por lo que se llevó adelante una solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que dé lugar a que se pueda realizar la despedida del Indio Solari ahí, pero no se pudo porque la Cámara de Diputados argumentó que no contaba con las condiciones necesarias para llevar adelante un velorio de semejante magnitud. Y sin embargo vimos que se llevó sin ningún incidente adelante en el conurbano. Incluso el Congreso podría haber garantizado el triple de seguridad si articulaba con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la Policía Federal. Digo, no me parece que haya ningún inconveniente en ese sentido. Y que además la idea era que sea afuera, o sea, que la gente pasara por la explanada y bajara por la otra parte. O sea, era excelente el lugar para hacer la despedida, pero bueno, no surgió así, lamentablemente no fue lo que predispuso el gobierno nacional. Y estamos... Sí, que ahí incluso quisieron revertir la decisión y nada, ya era tarde, digamos. Claro, y después cuando se dieron cuenta que apareció Máximo Kirchner, que conversó con Kicillof, se dio cuenta que había un trasfondo político en la decisión de hacerla ahí. Y después se querían morir, porque claro, no lo vieron, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que tratamos de charlar un poco acá es cuáles fueron los funerales más convocantes de la historia, porque es algo que trasciende también nuestra historia argentina y nuestra identidad como nación. En lo que refiere no solamente a políticos, porque ahí estamos viendo en las imágenes que hablamos de Eva Perón, en donde hubo más de 2 millones, de Juan Perón, en donde hubo 1 millón de personas, sino en íconos de la cultura popular, como por ejemplo Diego Armando Maradona, que murió en el 2020 en el contexto de pandemia, donde se acercaron más de 1 millón de personas también a despedirlo, más allá de que existía el aislamiento social preventivo y obligatorio. La gente lo rompió y fue igual. Donde lamentablemente la seguridad no estuvo garantizada, eso sí hay que reconocerlo. Hubo un desborde multitudinario de personas que era impensado e imprevisto y resultó muy difícil hacerlo, pero resaltar que el velorio del Indio Solari se inscribe sin dudas en uno de los más convocantes de la historia de nuestro país a nivel nacional, y que, bueno, ahí leía una nota de Infobae mientras preparaba la columna, donde Andrés Malamud, un reconocido politólogo, decía, eso tiene que ver sin dudas con que el indio se inscribe en una cultura popular muy grande y que sus seguidores tienen casi una relación de lealtad con él, porque es algo tan difícil de explicar si uno no lo entiende por ahí, o no lo vive, que ponele, no sé. Escuchaba a Charly García ayer, que en un video viejo dijo como, no entiendo a los Redonditos de Ricota, deben ser algo así como códigos que existen entre ellos, que no son códigos más que para 100.000 personas. Y uno ve que los Redondos terminan siendo algo mucho más grande que eso, ¿no? Y significan una cultura muy, pero muy interesante para nuestro país. Y eso trascendió y va a seguir trascendiendo, y sin dudas un momento bisagra fue despedir al Indio Solari, que hizo que un montón de gente se vuelque a las calles y que inscribe, te diría que en el tercer funeral después de Eva y Juan Perón, más popular de la Argentina. Sí, porque bueno, después yendo más atrás teníamos a Gardel, pero el de Gardel tampoco fue tan... Sí, además el de Gardel, tengamos en cuenta 2 cuestiones. El año que fue, o sea, tecnológicamente hablando, o sea, atrás, y además el hecho de que falleció en Medellín en un accidente en avión, o sea, la repatriación de los restos, etcétera, esto un trámite que si ya ahora es engorroso, imagínense hace casi 100 años. Sí. Esa cuestión de Gardel, pero sí que valía la pena mencionarlo como otro ídolo popular de su momento. Y bueno, lo de Diego, que yo creo que en contextos no pandémicos hubiese sido como el del Indio, incluso Sí, más gente. Más gente, o sea, imagínate la cantidad de personas que se podrían haber movilizado, ¿no? Pero bueno, también el de Néstor Kirchner, que fue en el 2010, un contexto de censo también, muy complicado, pero sin embargo la gente se volcó a la calle. Pero bueno, eso, ¿no? La idea era como retratar un poco cómo la cultura popular termina impactando en las calles. Y bueno, nada, no voy a entrar en ninguna chicana. No, pero además Se me da te das cuenta,
la magnitud de un tipo que está presente, que vos sin haber escuchado en tu vida una canción de Los Redondos, conocés una frase de Los Redondos. Conocés Claro. una frase del Indio Solari seguro, porque está en todos lados. Está en la pared de tu barrio, está en cualquier cancha de cualquier club, de cualquier pueblito del interior, vas a ver una bandera con una letra del Indio Solari. Y eso es fija que es así. Sí. No hay un solo club en este bendito país que no tenga una frase ricotera en una bandera de ellos. Puede ser cualquiera, hay infinidad de frases ahí para hacer una ensalada, para tirar al techo si quieren, pero yo estoy seguro que en algún momento cualquier persona que esté del otro lado ahora escuchando, y cualquier persona en general en este país, conoce al menos una frase del Indio, sin saberlo a lo mejor, sin saberlo, pero les ha llegado. Y creo que ahí está, ¿no? La vitalidad, la importancia de la magnitud que tiene un ser humano, y ahí uno empieza a entender cuando a lo mejor lo ve desde afuera, yo porque bueno, lo veo un poquito de adentro, como digo, soy fan. Si bien llegué tarde, como decía antes, a Los Redondos, llegué hace no muchos años, me considero un fanático de su música, de su arte, su obra en general, tanto de Los Redondos como del Indio, como ser humano, que bueno, así uno empieza a entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué es popular? Porque la gente lo quiere, porque la gente lo abraza, ¿y por qué lo abraza la gente? Porque él entendió y abrazó y le dio un espacio a esa misma gente adentro del arte. Sí, sin duda. Sí, permitió que se apropiaran también de todo eso, digamos. Ujú. No, y además, viste que cuando uno por ahí anda por la vida así medio suelto, que no tiene como un objetivo o su identidad es frágil, siempre aparece un referente popular, un referente cultural, político, que te nutre, digamos, de identidad, ¿no? Si les parece, vamos a escuchar un fragmento del Indio, A ver. de una entrevista Sí, por favor. que para mí es muy lindo, y si les parece cerramos. Sí. Para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. A ver, Ahí para lo que sé. se me fue. Ese creo que pocos minutos después de confirmar el fallecimiento de Indio, Felipe Piña subió ese Ajá. recorte que estás por pasar, creo que es ese, que es una reflexión hermosa que hace el Mister sobre la vida en Sí. general, ¿no? Así que mándale nomás. A ver. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo, como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Lo canta.